Entonces, entonces aquí está la estructura básica del teorema de existencia de unicidad, o la pregunta básica del teorema de existencia de unicidad. Entonces, dado una EDO, ¿sí? En realidad la EDO se compone, ¿cierto? Perdón, el problema de valor inicial se compone de una EDO, ¿cierto? Y una condición inicial, ¿cierto? Aquí está la EDO y aquí está la condición inicial. Entonces, la forma de la EDO está determinada básicamente por el campo de pendientes F y por el punto inicial y la condición inicial. O punto inicial, valor inicial y en conjunto esta igualdad representa la condición inicial. ¿Okay? Entonces, dado esto, me gustaría saber si hay solución y si hay solución, si es la única solución. Hay una única solución. ¿Sí? Entonces, claro, esto es lo que mencioné el otro día. La existencia se tiene básicamente cuando el campo dependiente es continuo. Entonces, cuando el campo dependiente es continuo, entonces hay existencia de solución. Y eso es lo que la gente conoce como el teorema de Peano. Sin embargo, la sola continuidad del campo pendiente no es suficiente para tener unicidad de soluciones. Entonces creo que, claro, este es el ejemplo clásico. Entonces yo tengo un campo de pendientes f aquí, que es raíz de i, que es una función continua. Ahora, de hecho, esta función se puede como ver como una función continua, en este ejemplo, se puede ver como una función continua de R cruz R, ¿cierto? Definiendo la raíz como 0 para un número negativo, es decir, una cosa así. Se define la función, ¿cierto? La raíz es así, de raíz de i. Entonces, para los negativos la extiendo como 0. Es continua, si usted se fija. Es una función continua. Vista como dos variables, de hecho. Entonces se puede extender como una función en R, digámoslo aquí, de R cruz R. Y bueno, es fácil ver que para este problema de valor inicial existen al menos dos soluciones, que son las que describí aquí. La solución trivial igual 0, porque esto tiene un estado estacionario, y se puede construir esta solución a mano. De hecho, hay una familia infinita de soluciones. Creo haberlo dicho por ahí. Creo que lo dije ese día de estar ahí grabado. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que falló aquí? Y esto motiva la definición de función Lipschitz. Entonces, dijimos que una función es Lipschitz en un cierto intervalo con cierta constante si se satisface esta desigualdad. Y aquí realicé una discusión sobre lo que significa ser Lipschitz, ¿cierto? Entonces, toda función que tiene derivada acotada por el teorema del valor medio de función Lipschitz, donde la constante de Lipschitz es alguna cota superior de la derivada. ¿Ya? De hecho, esto se ve como una propiedad. Y aquí está el ejemplo, aquí está un ejemplo concreto, ¿cierto? La función coseno es una función Lipschitz de constante Lipschitz 1, ¿sí? Usando el teorema del valor medio. Eso básicamente, ¿qué es lo que dice? Yo eso también lo mencioné ese día. Básicamente dice, en el caso diferenciable, dice la constante de Lipschitz es una cota superior para la derivada. Entonces, como en este caso la derivada de coseno es seno y el seno es acotado, entonces la función es Lipschitz. No así, por ejemplo, la función g de x igual x cuadrado. Este es otro ejemplo. La función g de x igual x cuadrado, su derivada g' de x es 2x, que no es acotada en R. Que no es acotada en todo R. Pero en todo intervalo compacto, esto es acotado, por lo tanto la función g de x igual x cuadrado es Lipschitz en todo intervalo acotado. ¿Sí? No ahora sí, pero sí en cada intervalo acotado. ¿Ya? Entonces
Cuando uno habla de Lipschitz, no solamente habla de la constante de Lipschitz, sino también dónde la función es Lipschitz. ¿Ok? Claro, y hay una sutileza aquí, y es que no toda función Lipschitz es derivable. Y el ejemplo también clásico es la función módulo de x. La función módulo de x es derivable en casi todo punto, es derivable en todo R salvo en cero. Esta es la función g de x, ¿cierto? Esta puntita aquí. Entonces, cuando x es negativo, la pendiente es menos 1, cuando x es positivo, la pendiente es 1, y en el punto donde no hay derivada, es decir, no hay una única pendiente, todas las pendientes están acotadas entre menos 1, que es esta, la más chica, y más 1, que es esta, la más grande. Y aquí están las pendientes, ¿cierto?, de las curvas tangentes al gráfico. Y aquí, claro, mencioné de que esta curva de café que está aquí, que tiene pendiente menor que menos 1, no es tangente a la curva. Y una que tenga pendiente mayor que 1, esta mx, con m mayor que 1, tampoco es tangente. No pasa por debajo, digámoslo así. Entonces, no toda función Lipschitz es derivable. Toda función derivable con derivada acotada es Lipschitz. ¿Ok? Ahí hay unos trabalenguas que uno tiene que... una tiene que pensar un poquito, ¿sí? Implicancias para allá, implicancias para acá. Y aquí está el ejemplo con el que terminé de raíz de x. Entonces, voy a tomar raíz de x, voy a mirar raíz de x en este intervalo 0,1, que es un intervalo cerrado y acotado. En este intervalo i, la función g es continua, está bien definida, es continua, pero que el cálculo que hicimos el otro día, las derivadas no son acotadas, porque la derivada de la función en el intervalo 0,1 abierto es 1 sobre 2 raíz de x, y cuando x tiende a 0, esto tiende a infinito. Entonces no puedo atajar las derivadas, y si básicamente no puedo atajar las derivadas, entonces la función no va a ser Lipschitz en el intervalo. Entonces este es el ejemplo de una función que no es Lipschitz. Y esto, claro, esto es lo que mencioné el otro día. Usando el teorema del valor medio se tiene, de hecho se tiene esto. Esto lo hice en el otro curso, aunque es más avanzado, pero vale la pena. Cuando uno dice, yo quiero saber si esta cosa es Lipschitz, uno tiene que probar, ¿cierto?, que existe un L mayor que 0, tal que g de x1 menos g de x2 es menor o igual que L x1 menos x2 para todo x1, x2 en el intervalo. En este caso el intervalo sería 0,1. Pero si uno usa el teorema del valor medio, yo tengo que g de x1 menos g de x2 es igual a 1 sobre 2 veces raíz de chi, x1 menos x2, para todo x1. Voy a ponerlo así, ¿eh? x1, x2 en i, para ordenarlo. Y por lo tanto, chi está entre x1 y x2. Por lo tanto, fíjese que aquí hay una igualdad. Tomando módulo se conserva la igualdad, ¿cierto? Porque esto es positivo, módulo de eso es positivo. Y ese chi está entre x1 y x2. Esta es la función raíz, este es g, que es raíz, g de x, que es raíz de x. Bueno, si tomo x1 y x2 tendiendo a 0, esto tiende a infinito. Entonces no existe tal constante, ¿cierto? Esto significa ser Lipschitz. Existe L tal que. ¿Cuál es la negación? Para todo L existen x1, x2, tales que g de x1 menos g de x2 es mayor o igual que L x1 menos x2. Bueno, como esto tiende a infinito, le gana cualquier constante. Y entonces esta función no es Lipschitz. Basta tomar una sucesión de x1, x2 que tiende a 0. Y esta constante explota. Nadie lo ataja. Entonces, esta diferencia es más grande que cualquier ponderación por escalar de la diferencia de las evaluaciones o de los argumentos.
Y entonces no es casualidad, bueno, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Ya? Ya, entonces pongamos aquí la propiedad de Lipschitzianidad, la propiedad de Lipschitzianidad es suficiente para asegurar la existencia y unicidad de soluciones la propiedad de Lipschitzianidad, pongámoslo así, de F, soluciones del PBI y' igual F de XI, sujeto a la condición I' en X0 igual I0. No sé si estoy usando T, no, X o T. X. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Yo sé que esta parte no les quedó clara, porque no la expliqué tan bien tampoco. Voy a volver sobre eso. ¿Sí? O sea, lo puedo explicar con detalle, aunque no es tan... O sea, voy a ir directo al teorema para ir rápido. Voy a volver sobre eso, sí. Ya. Entonces, ahora es una propiedad de Lipschitzianidad sobre una función de dos variables. Lo que yo hablé antes era de funciones de una pura variable, fíjense, g de x igual coseno, g de x igual módulo, g de x igual raíz. Todos los ejemplos están enmarcados en función de una variable. Entonces, ¿a qué me refiero con la propiedad de Lipschitzianidad de la función f? Entonces, voy a poner como definición, no sé, definición, voy a ponerlo acá mejor. En el siguiente sentido, me refiero a la Lipschitzianidad en el sentido de la siguiente definición, pongámoslo así. Entonces, a ver, déjenme leer. La propiedad de Lipschitzianidad de F es suficiente para asegurar la existencia inicial de solución del problema de valor inicial que está aquí, en el siguiente sentido, en el sentido de la siguiente definición. Entonces voy a decir que F de I cruz A en R, voy a contextualizarlo en el aspecto más aplicado a ecuaciones diferenciales. Bueno, y esta F es la misma que esa F, a ver si la pongo, voy a colocarla así. Entonces, F de I cruz A es Lipschitz con respecto a su segunda variable, si módulo de f de x y 1 menos f de x y 2 es menor o igual que L y 1 menos I2 para todo x en I y para todo I1 y 2 en A. Obviamente, este es el nombre como reducido, compacto, porque tengo que decir el Lipschitz en I cruz A de constante Lipschitz L. ¿Sí? Pero bueno, se sobreentiende. Entonces, lo único que, fíjense que aquí lo único que estoy moviendo son las segundas variables de la F. Las segundas, las incógnitas. ¿Sí? Mientras que la X está fija. Entonces, por eso digo que es Lipschitz, pero con respecto a su segunda variable, ¿no? ¿Ok? En particular, y una observación, en particular, usted sabe lo que significa esto, ¿no? ¿Sabe lo que significa eso? Derivada parcial de f con respecto a i. Ya lo vieron, ¿cierto? Sí, eso ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, una observación, si
f de I cruz A en R es tal que de f a de I, de x, y, es menor o igual que L para todo x, y en I cruz A, es decir, la derivada parcial con respecto a Y es acotada, puede ni siquiera ser derivable con respecto a X. No tiene derivada parcial, pero con respecto a Y sí. Si eso pasa, entonces f es Lipschitz de constante L, que es básicamente ¿cómo se dice? Es como la traducción a funciones de dos variables del teorema del valor medio. Aplico el teorema del valor medio en la variable Y nomás. Y entonces tengo que la función es Lipschitz con respecto a su segunda variable. Por ejemplo. Entonces ahora enuncio el teorema. Teorema. Existencia y unicidad. Este es el teorema de Picard. O Cauchy-Lipschitz-Picard. Entonces, ¿qué dice? Bueno, sea f de I cruz, a ver, voy a ser más explícito. Sí, voy a ser bien explícito. I cruz A en R, donde con I, un intervalo de la forma x0 menos A, x0 más A, el conjunto I0 menos B, I0 más B, con, por supuesto, bueno, fíjense que, claro, X0 y 0 están en el, digámoslo así, en el centro del intervalo de definición, con A y B positivo. ¿Ya? Sea A una función continua, ¿ya? Cuando digo continua es con respecto a las dos variables, continua con respecto a xy, y Lipschitz con respecto a su segunda variable, con respecto a y, con respecto a y. Entonces, existe una única solución del PBI, y' igual f de xy, y en x0 igual y0, definida en x0 menos alfa, x0 más alfa, donde alfa es igual al mínimo entre A y B sobre M, con M igual al máximo de xy, o así mejor, ¿no? Al máximo de f de xy, tal que xy pertenecen a I cruz A. Entonces me dice, esta parte es el resultado cualitativo del teorema. Me dice, mira, para este problema de valor inicial existe una única solución. Entonces les recuerdo que la existencia no es tan, bueno, no vamos a probar nada, está fuera, la demostración está fuera del alcance de este curso, pero la existencia se tiene con hipótesis menores, porque en el fondo para la existencia, esta hipótesis de ser de Lipschitzianidad con respecto a Y está de más. Este ingrediente extra de la Lipschitzianidad, que es una continuidad, ¿sí? Si la función es Lipschitz es continua, pero una cuantificación de la continuidad, no es cualquier continuidad, es una condición de ser casi diferenciable, en el fondo.
Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es que este ingrediente extra nos entrega la unicidad de la solución, que sería el resultado cualitativo, y el resultado cuantitativo de este teorema es decir, mira, y la solución está definida en un intervalo. De esta forma, alrededor de el punto inicial, x0, ¿sí? Y me cuantifica que tanto a la derecha y a la izquierda me puedo mover, asegurando unicidad de la solución. Y eso está dado básicamente por el A inicial. Obviamente no me puedo salir de donde está definida la F, si no, no hay nada, no puedo evaluar nada. Y esto es interesante, esto también mide qué tan grande es la F. Entonces este numerito es B sobre M, donde M es el máximo de la F. El B es el intervalo de definición, o determina el intervalo de definición en el eje Y del campo de pendientes, y la M es qué tan grande es la F. ¿Ok? Este es el teorema de Picard. Entonces, fíjense, bueno, cosas que pasan. Por ejemplo, nótese que en este ejemplo, esta función f no es Lipschitz. ¿Dónde no es Lipschitz? Esta f de i no es Lipschitz en cero. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con las pendientes aquí. Lo que expliqué aquí. No hay una constante L que ataje las pendientes, básicamente, porque si uno, aquí vuelvo un poco a esta demostración, que es peluda de mirar, pero vale la pena siempre. O sea, en el fondo decir que el Lipschitz, si uno pasa dividiendo el x1 menos x2, cuando yo estoy hablando de una función Lipschitz, estoy diciendo que las pendientes o los módulos de las pendientes están acotados, porque fíjense que esto, el módulo, la división de los módulos es el módulo de la división, y entonces lo que dice esto es que g de x1 menos g de x2 partido por x1 menos x2 está acotado por arriba por L y por abajo por menos L. Y estas cosas, esto que está aquí, el vieja conocida delta de I partido por delta de X. Las pendientes. ¿Se fijan? Las pendientes aquí. No me queda mucho. Oh. Duplicate. Claro, en este mismo mono, si yo dibujo el módulo, si yo dibujo el mono aquí, del módulo de X, perdón, de la raíz de X, en este caso, raíz de X. Claro, estos cocientes son los delta de I partido por delta de X. Entonces este sería delta de X y este sería delta de Y. Y cuando calculo esto, que está aquí, lo que estoy calculando es esta pendiente, la pendiente de ese segmento de recta. Entonces fíjense que el monito, bueno, no me acompaña mucho, hay que hacerlo infinitesimal esto, ¿ya? Entonces, cuando uno se va acercando a cero, voy a ser bien exagerado, ¿eh? Así la función raíz, por decir algo bien exagerado. Entonces, si uno se va tomando diferencias de delta de x, acercándose a cero, claro, aquí tengo esta pendiente así, pero aquí, ¿sí? Tengo el delta de x aquí, este mismo delta de x, pero aquí más cerca de cero, fíjense la diferencia de las pendientes. Y esta voy a ser exagerado, va a llegar hasta ahí. La pendiente así. Esa es la pendiente aquí. Mientras que esa es la pendiente aquí. Esta línea que está aquí es una pendiente de cierta magnitud y esta pendiente que está aquí es una magnitud mayor, ¿no? Entonces no pasa eso porque las pendientes se va agrandando tanto que esta diferencia le gana a cualquier L. Teorema del valor medio, básicamente.
Y entonces eso produce un efecto extraño en la EDO, que a mí me sorprende mucho. No podría hilar bien fino aquí, pero básicamente es que básicamente básicamente lo que dice es que la F como que puede crecer mucho en poco lapso. En poco lapso en poca diferencia de. Claro, en este caso, claro, yo escribí este G de X. ¿Sí? La F, eso es lo que me marea un poco, la F mira Y como la variable, entonces la Y está el eje de la abscisa para F. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren este ejemplo de la raíz, con esto termino para ir a las preguntas. Entonces, por ejemplo, Y' igual a raíz de Y en 0 igual 0, no satisface las hipótesis del problema o de la hipótesis del teorema de existencia de unicidad. O sea, no es Lipschitz. F, como función de I, F de I no es Lipschitz. ¿Dónde está la F? F de I igual raíz de I no es Lipschitz. Alrededor de 0. Alrededor de I igual 0. ¿Ya? Entonces, la F mira esto así. Este es el eje I, este es F de I. Y entonces como que en diferencia, en delta de Is, la delta de F es muy grande, cerca de 0. Y eso como que es muy, la idea es muy sensible, porque como que, fíjense, mientras más grande la I, más grande la derivada, mientras más grande la F de I, más grande I'. Mientras más grande I', la solución tiene mayor derivada. Se echa como a perder más fácilmente. Entonces, claro, esta no satisface y ¿cómo se llama? Y entonces es natural o esperable o se justifica de que no tenga unicidad. Porque claro, no satisface la hipótesis del teorema. A pesar de que el teorema es una condición suficiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay funciones que no son Lipschitz, pero que igual tienen soluciones únicas. ¿Ya? Es un implica, no un sí solo sí. Si es Lipschitz, entonces hay soluciones únicas. Pero puede haber, que no son Lipschitz, falso implica verdadero. Entonces pueden haber casos de DO definidas con un campo dependiente que no es Lipschitz, que igual me da unicidad. ¿Sí? Ahora, otra forma de verlo, si una EDO tiene tiene más de una solución, entonces su campo no puede ser Lipschitz. A eso me refiero con condición necesaria. Perdón, suficiente. Suficiente, pero no necesaria. No es necesario que sea Lipschitz para tener unicidad, pero sí es suficiente. Ya, entonces voy a volver con otro ejemplo mañana y ahora paso a preguntas. Dejemos hasta aquí la parte de teorema de existencia de unicidad, aquí está el enunciado, y mañana vemos más ejemplos. Este es un mal ejemplo, porque es un ejemplo de cuando no hay unicidad, pero mañana voy a explicar bien lo de intervalo de definición y ver otro ejemplo. ¿Ok?